Bueno, hola a todos. Vamos esta semana a compartir algunas clases teóricas en este eje temático número 6. El nombre de la semana es el paciente con cianosis. Ustedes recibieron en Word 2 casos clínicos que le van a permitir analizar los objetivos teóricos de esta semana, que se basan principalmente en el transporte de oxígeno y aquellas enfermedades que pueden alterarlo. En el contexto de lo que estamos viviendo, esta pandemia por SARS-CoV-2, que es un virus que principalmente afecta a la vía respiratoria y el pulmón, y que en su forma más grave se expresa como una neumonía bilateral que puede llevar al distrés respiratorio. Esta semana es eh, es de mucha actualidad, ¿no? Y por no decir que sería la semana que está más de moda de todas los ejes temáticos que van a ver durante la cursada, con respecto a lo que estamos viviendo todos los médicos y lo que estamos tratando día a día en los pacientes. O sea que es de mucha utilidad, y los médicos hemos vuelto todos a estudiar el transporte de oxígeno, los mecanismos fisiopatológicos, de insuficiencia respiratoria, todo esto, bueno, obviamente relacionando todo esto con la inmunidad, ¿no? Para poder entender un poco esta enfermedad que nos ha venido a alterar a nivel mundial. Así que bueno, los 2 casos clínicos, sobre todo el segundo, que es un paciente con SARS-CoV-2, el primero con una neumonía común de la comunidad, pero que en los dos altera el transporte de oxígeno. Vamos a abordar y los diagnósticos diferenciales y las causas y el porqué durante esta semana. Ustedes tienen el Word, que me parecía que no tenía mucho sentido que yo les armara una presentación oral, leyendo las preguntas y los casos clínicos. Me gustaría que ustedes durante la semana lo puedan analizar. Yo creo que con los teóricos las preguntas se contestan. Pero el viernes vamos a hacer el cierre de la semana, donde vamos a analizar cada una de estas respuestas, que en realidad, cada una de las preguntas, perdón, en realidad esas preguntas son disparadores y ayudan a que ustedes adquieran los conceptos más importantes, ¿no? El teórico es solamente una guía para que ustedes, cuando se sienten a la tarde en su casa y abran el libro, puedan focalizar en las cosas que son más importantes. A veces lo que más nos cuesta como alumnos cuando uno lee es saber que todo esto es realmente importante y lo que a mí me tiene que quedar como concepto. Y de eso se trata el teórico, no más que una guía para cuando ustedes después estudien. Bueno, empecemos con el paciente con cianosis. Si ustedes recuerdan o saben, vamos a la diapositiva, no sé por qué, la definición de cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas que se observa cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos decilitros. Esos 5 gramos decilitros provienen del promedio de la suma de la hemoglobina reducida a nivel arterial, que es aproximadamente 3,75, perdón, 0,45 en la arterial, a la venosa, que es 3,75. Esto da un valor inferior a 5, por eso normalmente nosotros no tenemos cianosis. Pero cuando la concentración de esta hemoglobina reducida supera los 5 gramos de decilitro en la sangre capilar, va a aparecer un signo del examen físico, que es la cianosis. Si nosotros entendemos que la presencia de cianosis depende de la concentración de la hemoglobina, vamos a entender también que este valor lo vamos a alcanzar con facilidad en los pacientes poliglobúlicos. En ellos es más fácil que alcancemos los 5 gramos de hemoglobina reducida, y va a ser más difícil alcanzarlo en los pacientes con anemia severa. Por eso tal vez un paciente con anemia severa va a desarrollar cianosis cuando tiene un grado de hipoxemia más marcado. Después vamos a volver sobre estos 2 conceptos. Pero lo remarco acá en la definición para que ustedes entiendan que la aparición de este signo semiológico depende de la concentración de hemoglobina. Muy bien. Y
Y la cianosis no es una enfermedad en sí misma, sino que es un epifenómeno dentro de un grupo de enfermedades que alteran el transporte de oxígeno. Es raro que un paciente consulte por cianosis. En general la cianosis acompaña a otros síntomas y signos que el paciente consulta, por ejemplo, la disnea, o la dificultad respiratoria, o un trastorno de la conciencia, y que el médico advierte en el examen físico, y como vamos a ver ahora, la alerta que uno debe tener frente a su presencia como un signo de gravedad. Entonces, lo que yo tengo que pensar cuando un paciente tiene cianosis es que está alterado el transporte de oxígeno. Y tengo que tratar de detectar a qué nivel está alterado. ¿Y qué es el transporte de oxígeno? Imagínense que nosotros, los seres humanos, igual que los animales superiores, somos pluricelulares, entonces alcanzar el oxígeno desde la atmósfera hasta la célula es bastante más complicado que los seres unicelulares, donde por simple difusión el oxígeno pasa desde la atmósfera hacia la célula. Los animales superiores hemos tenido que desarrollar diferentes sistemas que nos permiten esto, ¿no? El transporte de oxígeno, desde la atmósfera hasta la célula. ¿Cuáles son estos sistemas? Bueno, por un lado vamos a tener el sistema respiratorio, que tiene la función de adquirir el oxígeno del aire atmosférico. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace a través de la respiración, que es un mecanismo cíclico de inspiración y expiración que permite la entrada del aire por gradiente de presión desde las fosas nasales hacia el alvéolo, donde ocurre el intercambio gaseoso, donde acá, nuevamente, por gradiente de presiones, pasa el oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar y el dióxido de carbono en sentido contrario, desde el capilar hacia el alvéolo. Una vez que la sangre pulmonar capilar se encuentra oxigenada, el otro sistema muy importante es el sistema cardiovascular en la distribución, ¿no? Para que esta sangre oxigenada llegue a los tejidos periféricos. El sistema cardiovascular, tenemos el corazón, en donde mediante su función de bomba, y los diferentes vasos, permite que la sangre oxigenada llegue a los tejidos periféricos para satisfacer las demandas de oxígeno. Ahora, ¿cómo va a ir este oxígeno a nivel de la sangre? En parte va a ir disuelto, que ahora vamos a hablar. El oxígeno no es muy soluble, o sea que su capacidad en ir disuelta es baja, pero tiene la estrella de esta clase, que es la hemoglobina, que es la vedette de la clase, que tiene una alta capacidad para transportar el oxígeno. Esta hemoglobina sale oxigenada a nivel del pulmón, y a medida que llega a los tejidos periféricos, oxigenada o saturada, a medida que llega a los tejidos periféricos se desatura, libera el oxígeno que pasa a la sangre a estar disuelto, y de ahí, por difusión simple, igual que como dijimos hoy en los seres unicelulares, entra a la célula donde puede ser utilizado. Si ustedes recuerdan algo muy sencillo de fisiología, ¿no? Sabemos que este gradiente, este transporte de oxígeno, para que ocurra, es indispensable que exista un gradiente de presión. Este gradiente de presión está dado por la presión parcial, donde nosotros tenemos que, a nivel alveolar, a nivel atmosférico, si recuerdan, es 160 milímetros de mercurio, a nivel alveolar la presión de oxígeno es de 100, y a nivel mitocondrial, donde se utiliza y se consume el oxígeno, llega a 0,2. Entonces, mientras exista vida y existe ese gradiente de 160 a 0,2, es lo que permite de que se siga transportando el oxígeno. O sea, este es un concepto importante que lo vamos a seguir tocando o hablando a medida que avancemos en la clase. Muy bien, entonces, para resumirlo, el sistema respiratorio es el encargado de obtener el oxígeno de la atmósfera. La distribución, que está a cargo del corazón y los grandes vasos, y de transportarlo a nivel sanguíneo, fundamentalmente la hemoglobina. Y por último, de utilizarlo a nivel de las células, que llega por difusión. Muy bien, vamos a hablar
o recordar algunas características de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula cuaternaria que está formada por 4 cadenas polipeptídicas. En el adulto son 2 alfa y 2 beta. Cada una de estas cadenas polipeptídicas están unidas, la engloban, la tienen en su interior a un grupo M, que es una porfirina unida a hierro en estado ferroso, que esta es la que se va a unir en forma reversible al oxígeno. Si nosotros entendemos esta estructura molecular de la hemoglobina, podemos saber que existen 4 sitios de fijación al oxígeno, ¿no? Un grupo M por cada cadena polipeptídica o monómero de hemoglobina. Nosotros podemos encontrar la hemoglobina de 2 maneras. La podemos encontrar como reducida o desoxihemoglobina, o oxigenada o oxihemoglobina, ¿no? Esto es reversible, y la característica que tiene la oxihemoglobina es que depende de la tensión de oxígeno y es 500 veces mayor afinidad por él que la hemoglobina reducida. ¿Y de qué depende esto? Ahora lo vamos a relacionar con la curva de disociación de la hemoglobina, que ustedes deben recordar muy bien de fisio. ¿De qué depende que se encuentre en un estado o en otro? Depende de la tensión de oxígeno. La hemoglobina reducida, estas cadenas polipeptídicas se encuentran tensas y engloban y encierran al grupo M. Esto lo hace que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno. Cuando llega al capilar pulmonar, donde la tensión de oxígeno es alta, 100, a este nivel, la tensión de oxígeno ejerce una presión. Este ovillo de la hemoglobina reducida, que está tenso, denso, y que engloba y que la mete muy hacia adentro a los grupos M, que quedan pocos expuestos al oxígeno, está dado porque se forman puentes entre las cadenas polipeptídicas. Cuando se encuentra con el capilar pulmonar con una tensión de oxígeno muy alta, de 100, esta tensión de oxígeno rompe estos puentes que unen a las cadenas polipeptídicas, la hace más relajada, la abre y hace que estos grupos M se pongan en contacto con la hemoglobina, perdón, con el oxígeno. Y entonces se unen. Una vez que se une una molécula de oxígeno a la hemoglobina, hace que sea más fácil la segunda unión, quedan abiertas. Y esto es lo que hace de que la hemoglobina, a nivel del capilar pulmonar, tenga mayor afinidad. Y esto es importante, ¿por qué? Que sea muy afín, o sea, que se una, y que les cuesta desunirse, sino que le gusta mantenerse unida. Eso significa que sea más afín. Esto es importante porque es un margen de seguridad que tienen los seres humanos, y esto hace que a nivel de capilar pulmonar, aunque después el glóbulo rojo pase por un sector donde la tensión de oxígeno baje, esto no me permite que a mí se me desoxigene la hemoglobina. Esa hemoglobina relajada, con alta afinidad al oxígeno, la oxihemoglobina, como ahí dice la diapositiva, tiene 500 veces mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina reducida. Cuando llega a nivel del tejido periférico, donde la presión de oxígeno cae, ocurre todo lo contrario. Disminuye su afinidad, se forman estos puentes que unen las cadenas peptídicas, se forma tensa, lo engloba, y esto hace de que se libere el oxígeno y que no se vuelva a unir. Entonces ayuda, o de alguna forma favorece el consumo de oxígeno por los tejidos. Muy bien, si nosotros queremos entender esto en la curva de disociación de hemoglobina, vamos a ver que esta curva característicamente, ¿no?, tiene una forma sigmoidea, en donde hay un sector ascendente y un sector de meseta. Este sector ascendente es el que ocurre a nivel del tejido periférico. ¿Y esto qué nos demuestra o qué nos permite? Que pequeños cambios de la presión parcial de oxígeno va a producir grandes liberaciones de oxígeno. Y a nivel del pulmón, que es lo que ocurre acá arriba, donde está la meseta, los cambios de tensión de oxígeno va a hacer que la hemoglobina siga saturada con forma de oxihemoglobina para, de alguna manera, resguardarnos de que esa hemoglobina llegue con cantidad suficiente a los tejidos, con cantidad suficiente de oxígeno a los tejidos periféricos. En cambio, en los tejidos periféricos,
la presencia de una hemoglobina con menor afinidad, ayuda a que pequeños cambios de presión liberen grandes cantidades de oxígeno, y esto favorece la liberación de oxígeno y el consumo de oxígeno por los tejidos periféricos. Esta curva de situación de la hemoglobina también nos permite ver que hay diferentes circunstancias que nos desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. El desplazamiento de la curva hacia la derecha, si nosotros entendemos que es la P50, que es cuando la mitad de la hemoglobina está reducida o está oxigenada, si nosotros desplazamos ese P50 hacia la derecha, lo que vamos a tener que disminuye la afinidad por el oxígeno. ¿Qué circunstancias producen esto? El descenso del pH, el aumento de la temperatura, el aumento del 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno, esto tiene como objetivo, por un lado, nos ayuda, porque si yo, por ejemplo, tengo un paciente en shock, en donde comienza la glucólisis anaeróbica, entonces aparece la acidosis láctica y desciende el pH, yo mando la curva de disociación de la hemoglobina, se la desplazo a la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Y esto qué hace? De que la hemoglobina tenga menos afinidad y libere más oxígeno al tejido. Entonces, acá es un factor protector y beneficioso, pero tiene una contra, porque este desplazamiento de la hemoglobina a la derecha va a hacer, esta disminución de la afinidad, va a hacer que a nivel pulmonar se oxigene con menos éxito. Entonces voy a tener en la sangre arterial hemoglobina menos oxigenada. Muy bien. A ver, ¿de qué me sirve a mí saber todo esto? ¿Por qué yo estoy recordando todo esto? Cuando ustedes ejercen la medicina, que nos falta mucho, van a ver que a los médicos nos interesa saber qué es lo que está pasando con el oxígeno a nivel de la célula. No tenemos forma de medir el oxígeno intracelular, pero sí hay algunos parámetros clínicos que nos permiten ver cuál es, o de alguna forma aproximarnos a ver cuál es la demanda de oxígeno y el consumo de oxígeno a nivel del tejido periférico. ¿Qué parámetros podemos los médicos evaluar en un paciente? Bueno, podemos evaluar la frecuencia cardíaca, podemos evaluar la presión arterial, podemos evaluar la PO2, podemos evaluar la saturación de la hemoglobina. Y de hecho podemos modificar en las unidades de cuidados intensivos, que tienen como objetivo mejorar el transporte de oxígeno, nosotros podemos modificar esta variable, podemos aumentar o bajar la frecuencia con drogas, podemos bajar o subir la tensión arterial, y podemos también aumentar la PO2 y la saturación de oxígeno aportándole oxígeno al paciente. Entonces, ¿cómo voy a medir esto? Bueno, yo por un lado voy a medir la presión parcial de oxígeno, que es el oxígeno disuelto, y otra cosa que yo puedo medir es la saturación de la hemoglobina. Lo que no se puede hacer es el contenido de oxígeno, que es la cantidad real y la fijada de la hemoglobina, o sea, la cantidad disuelta más la fijada de la hemoglobina, porque se hace en forma solo experimental. Entonces, yo por un lado, ¿cómo transporto el oxígeno en la sangre? Dije que lo más importante era la hemoglobina. ¿Por qué lo más importante era la hemoglobina? Porque el oxígeno tiene escasa solubilidad. Entonces, la capacidad que tiene de transportar oxígeno de manera disuelta en la sangre es muy baja. Para que tengan una idea, si quieren ponerles números a esto y para entenderlo, por una volemia de 5.000 mililitros, como tenemos, la cantidad de oxígeno disuelto que yo puedo llevar son 15 mililitros minuto. ¿Cuánto es la demanda de oxígeno en reposo en un adulto? Es de 250 mililitros minutos. O sea que imagínense si yo no tuviera la hemoglobina, yo tendría que cumplir o cubrir con estos requerimientos de consumo de oxígeno, debería aumentar 25 veces el gasto cardíaco, totalmente antieconómico e insostenible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo el oxígeno disuelto no me sirve para transportar
¿Para qué me sirve? Y me sirve porque me permite mantener la presión parcial de oxígeno. Y la presión parcial de oxígeno es un determinante muy importante, como recién dijimos, para saturar la hemoglobina. Recién dijimos que 15 mililitros de oxígeno disuelto minuto es el que tenemos capacidad para transportar en sangre, ¿no? Disuelta. Y la hemoglobina, para tener una volemia de 5 mililitros, es 1035 mililitros minuto. Así que imagínense que la hemoglobina supera, ¿no? Ampliamente y es la gran transportadora de oxígeno en el cuerpo. Sin hemoglobina no hay transporte de oxígeno. El oxígeno disuelto yo lo puedo aumentar, aumentando la FiO2, ¿no? La FiO2 en el aire inspirado es 0,21. Si yo le he aumentado hasta 100, voy aumentando la cantidad de oxígeno disuelto, pero tiene un límite, que es el límite de solubilidad. Llega un punto donde yo no lo puedo aumentar más. Entonces, necesito la hemoglobina. La hemoglobina me viene a hacer esto. Si yo junto o pego oxígeno a la hemoglobina, capto, disminuye las moléculas en la sangre y esto me permite que difunda más desde el alvéolo. Esa es la importancia de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Entonces, el oxígeno disuelto no es importante en cuanto a la capacidad que tiene para cubrir las demandas de oxígeno del tejido periférico, pero sí es muy importante porque me mide la presión parcial de oxígeno. Y la saturación de la hemoglobina es la cantidad de hemoglobina que se encuentra combinada, es la cantidad de oxígeno que se encuentra combinada con la hemoglobina sobre la capacidad de oxígeno que tiene de transportar la hemoglobina. O sea que es una relación. Normalmente la saturación de la hemoglobina es entre 97 y 98, o 99. Nunca llega a ser el 100, porque ustedes muy bien saben que existe un shunt fisiológico, principalmente a través de las venas pulmonares, a través de las venas bronquiales, que no participan de la hematosis y terminan directamente en la aurícula izquierda, con la sangre arterializada que viene de las venas pulmonares. Por eso la saturación de la hemoglobina nunca es del 100%. Muy bien. Yo ahora acá les voy a mostrar estos dos conceptos que sirven solo para que vean algo, que después cuando hablemos de cómo se clasifica la cianosis de acuerdo a su mecanismo, nos va a permitir, me parece, entenderlo mejor. ¿De qué depende la oferta de oxígeno? La oferta de oxígeno, o sea, la cantidad que yo le doy oxígeno al tejido periférico, a las células periféricas, sale de una cuenta que es el contenido arterial de oxígeno por Q, que es flujo. El contenido arterial de oxígeno es el oxígeno disuelto más el unido de la hemoglobina. Y la cantidad de oxígeno que consume un tejido está determinado por, o sea, el consumo de oxígeno está determinado por el flujo, por la diferencia entre el consumo arterial de oxígeno menos el consumo venoso de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Eso me va a dar el consumo de oxígeno del tejido periférico. Lo que a mí me interesa de estas dos fórmulas es que ustedes vean que el flujo es un determinante muy importante, tanto para la oferta de oxígeno como para el consumo de oxígeno. Esto quiero que lo graben porque ahora cuando veamos la clasificación, que es lo que más cuesta de cianosis, cuando una cianosis por un mecanismo central y cuando es periférico, tengan en cuenta esto, que no solo la oferta de oxígeno está dada por la cantidad de oxígeno que yo transporto en la sangre, ya sea disuelto o unido a la hemoglobina, también van a depender del flujo. Y lo que consume ese tejido también va a depender del flujo, no solo del contenido, de la diferencia, ¿no?, entre el contenido arterial y venoso, también va a depender del flujo. Muy bien, entonces, de acuerdo al mecanismo de producción de la cianosis, yo lo puedo dividir en tres: central, periférica y mixta. ¿Cuándo yo digo que el mecanismo de la cianosis es central? Cuando hay una insaturación arterial de oxígeno, o sea que el paciente tiene hipoxemia, y en forma, ni lo tengan en cuenta, mucho más raras, por variantes de la hemoglobina como la metahemoglobina. Después por ahí hablamos de la metahemoglobina. Pero lo importante es que lo que yo quiero que entiendan de que el mecanismo es central
Cuando yo tengo una incapacidad para oxigenar la sangre que proviene de la arteria pulmonar. O sea que el paciente que tiene cianosis por un mecanismo central va a tener hipoxemia. Si yo le saco una muestra de una sangre, una punción arterial, yo voy a encontrar hipoxemia. Algo que no les dije, yo como en la práctica cotidiana, de qué manera yo puedo medir estos dos parámetros que yo les decía que los médicos tenemos para evaluar el transporte de oxígeno, la PO2 y la saturación de oxígeno. Para saber la PO2, la única forma es hacer una punción arterial. La punción arterial se hace en general a nivel radial. Esto hay que hacerlo solo cuando es necesario. La punción radial es algo doloroso. Si alguna vez alguno de ustedes lo hicieron, no pueden haber vivido en carne propia, pero es una cosa que se hace cuando realmente es necesario. Y otra forma que tengo de medir, que ahora todo el mundo tiene en su casa y la gente lo usa solo, ¿no? Con el tema del COVID, es a través de lo que se llama el saturómetro. No les tengo ni que explicar. Hasta hace unos años yo siempre en el teórico llevaba un saturómetro y se los mostraba, pero bueno, ahora todos conocen lo que es el saturómetro y la gente se satura sola en su casa. El saturómetro es un método colimétrico. ¿Esto qué significa? Que lo que tiene que haber, tienen que estar, no tienen que tener las mujeres las uñas pintadas y tiene que haber una buena perfusión de las manos y de los dedos. Yo el saturómetro lo pongo en el dedo y lo que hace es captar el color de la hemoglobina. El color de la hemoglobina a nivel de capilar subunguial, que es un lugar donde hay un lecho capilar importante. Entonces lo que me mide es el color de la hemoglobina. Esto es importante cuando ahora veamos la intoxicación, por ejemplo, con monóxido de carbono. Bueno, me fui porque algo que me había quedado pendiente de decirles. Entonces, de acuerdo al mecanismo de producción, puede ser central, periférica o mixta. Yo digo que es central cuando hay un problema en la oxigenación de la hemoglobina. O sea que hay una insaturación arterial de oxígeno. O sea que el paciente, si yo le hago una punción arterial a nivel radial, voy a tener una PO2 baja. Eso se llama hipoxemia. ¿Cuándo es periférica? Cuando lo que pasa es que hay un aumento en la extracción de oxígeno a nivel tisular. O sea que la saturación arterial es normal. No hay ningún problema en la hematosis y en la oxigenación de la hemoglobina. Acá el problema radica principalmente en una disminución de la velocidad circulatoria. Esa disminución de la velocidad circulatoria hace que el tejido periférico extraiga todo lo que puede. Extrae todo el oxígeno que pasa, que es poco, porque está enlentecida la velocidad circulatoria. Pero si yo le hago una punción radial, la PO2 va a ser normal. Y mixta es cuando se asocian factores de causa central o periférica. Entonces, yo digo que es central cuando hay una falla en la oxigenación de la sangre venosa. Yo digo que es periférica cuando lo que está alterado principalmente es lo que dijimos, la distribución. O sea, el corazón y los vasos. Y yo digo que es mixta cuando hay alteraciones de las dos. ¿Cuáles son las causas de cianosis central? Si nosotros dijimos que las causas de cianosis central están dadas por una alteración en la oxigenación de la hemoglobina, entonces yo puedo entender perfectamente que todas las patologías pulmonares que me alteren la hematosis van a producir cianosis de causa central. Y acá tenemos todo lo que produzca hipoventilación alveolar, un paciente POC, un paciente, por ejemplo, con miastenia gravis o debilidad de los músculos respiratorios, aquellas enfermedades que me alteran la relación ventilación-perfusión, como es el tromboembolismo de pulmón o el distrés respiratorio del adulto, aquellas enfermedades que me alteran la difusión de oxígeno, como son las enfermedades del intersticio o el edema pulmonar, o las neumonías, o de causas cardíacas. ¿Y las causas cardíacas cuáles? Las congénitas. Ya la verdad que en el adulto uno ve pocas cardiopatías congénitas que produzcan cianosis central, porque para que haya cianosis central en una comunicación interauricular, en una interventricular,
tiene que haber hipertensión pulmonar y haberse invertido, ¿no? El flujo de derecha a izquierda. Para eso se tiene que producir lo que se llama complejo de Eisenmenger. En el ductus arterioso, que tampoco nosotros estamos acostumbrados los médicos de adultos a verlo, porque hoy en día se detecta en la infancia y en general se cierran, también tiene que ser un ductus arterioso grande, que ha persistido, ha pasado desapercibido durante la infancia, y que llega a la edad adulta con hipertensión pulmonar. Y bueno, y acá no está, pero insuficiencia cardíaca izquierda, y el edema pulmonar, sí, bueno, es de causa cardíaca, pero está dentro de lo pulmonar, porque el edema agudo de pulmón lo que altera, cuando es falla izquierda, lo que altera es la hematosis. Y periférica es cuando dijimos que hay alguna causa que enlentece la velocidad circulatoria. Y acá tenemos la falla derecha, cualquier situación de shock que produzca hipotensión, ya sea un shock séptico o un shock hipovolémico, la vasoconstricción por exposición al frío, cualquiera de ustedes que haya estado, o que haya salido, o que vuelva a su casa después de haber estado en un boliche, ¿no? Cuando existían los boliches, antes de la pandemia, y hayan estado expuestos al frío, pueden haber tenido cianosis en las manos, o en la punta de la nariz, por vasoconstricción. Que se ponga la punta de la nariz azulada, o las orejas azuladas, es de la gran vasoconstricción, en donde el consumo de oxígeno es normal, pero aumenta la hemoglobina reducida a más de 5 y aparece la cianosis. Otra sería la etapa de asfixia del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una patología que acompaña, puede ser primaria o acompañar algunas enfermedades del colágeno, que tiene varias fases, una de vasodilatación donde se ponen las manos rojas, después una de vasoconstricción donde empieza la pálida y después aparece la cianosis. Hay drogas que pueden producir vasoconstricción y también dar cianosis, como la ergotamina. La ergotamina ya casi no se usa, pero ahora lo que tenía el Migral se utilizaba para el tratamiento de la jaqueca. Cualquier patología arteriosclerótica o embólica que produzca una obstrucción arterial, un trombo venoso, esto va a producir el enlentecimiento del flujo, aumento de la extracción periférica de oxígeno, aumento de la hemoglobina reducida mayor de 5 gramos de decilitro y cianosis a ese nivel. Ahora, si yo a estos pacientes le hago una punción arterial o saturo con un saturómetro, si en la mano no es que esté el problema circulatorio, puede ser que la saturación y la PO2 sean normales. Porque esta sangre, que a este nivel tiene aumento de hemoglobina reducida, cuando llegue al pulmón se va a oxigenar como corresponde, porque no hay ningún problema en la hematosis. No hay ningún problema ni en la ventilación, ni en la relación ventilación-perfusión, ni en la difusión. Entonces, esa sangre que viene con un aumento de hemoglobina reducida, que llega al corazón derecho, y que a través de la arteria pulmonar, el capilar pulmonar, se pone en contacto con el alvéolo, va a sufrir la oxigenación como corresponde, o sea que la sangre que va a salir o que va a llegar al corazón izquierdo va a estar completamente saturada. Ahora, cuando pase por este territorio, donde haya, por ejemplo, una arteriopatía en el miembro inferior izquierdo, cuando pase va a pasar lo mismo, está enlentecida, y va a aumentar la extracción, y va a aumentar la hemoglobina, la cianosis va a estar localizada en ese sector. En la insuficiencia cardíaca derecha, como ustedes muy bien saben, hay rémora sanguínea, éstasis sanguínea, y uno puede tener cianosis periférica, por este mismo mecanismo. ¿Y la causa mixta cuál puede ser? Seguramente si lo pensaron y me fueron siguiendo, lo van a razonar fácilmente. La causa de cianosis mixta es la insuficiencia cardíaca global, porque yo voy a tener hipoxemia por falla izquierda, y voy a tener, ese va a ser un mecanismo central, y voy a tener cianosis por un mecanismo periférico por la falla derecha, con la rémora venosa sistémica, por claudicación de ventrículo derecho. Entonces, en insuficiencia cardíaca global, yo puedo tener cianosis por un mecanismo central, por falla izquierda, y por un mecanismo periférico, por falla derecha. Muy bien, ¿y yo dónde voy a buscar la cianosis? ¿Dónde va a estar presente la cianosis? ¿Dónde la veo, fundamentalmente? Y la voy a ver en aquellos tejidos que sean delgados, ¿no? Y que sean muy vascularizados, que me permitan ver bien la red de capilares y vénulas. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Dónde aparece muy fácilmente? A nivel de los labios,
a nivel de la nariz, del pabellón auricular, obviamente en el lecho unguial. También le voy a mirar las mucosas, principalmente la lengua. Una característica que tiene la cianosis es que desaparece la vitropresión, ¿no? Esto pone en evidencia que es la sangre del capilar. Si yo colapso el capilar, se empalidece. A veces en estos pacientes, y esto tiene que ver cuando el mecanismo de la cianosis es central, yo puedo encontrar signos de hipoxemia crónica. Los pacientes que tienen hipoxemia crónica pueden desarrollar poliglobulia, porque bueno, hay un estímulo en la liberación de eritropoyetina, ¿no? Esta hipoxemia crónica trata de compensarse aumentando la producción de glóbulos rojos y de hemoglobina para transportar el oxígeno, pero bueno, como el mecanismo es central, a pesar que yo aumente la hemoglobina, el paciente va a seguir hipoxémico, y otra por un factor de crecimiento que se produce, que lleva a la característica coropaquia, o dedos en palillos de tambor. Muy bien, cuando la cianosis es por un mecanismo central, o sea que cursa con hipoxemia crónica, con hipoxemia arterial, yo voy a tener cianosis universal, o sea que la voy a encontrar en los brazos, en las piernas, obviamente en la nariz, en el pabellón auricular, y también la voy a tener en un lugar donde no lo voy a encontrar nunca en la cianosis periférica, que es en la mucosa yugal o en la lengua. La cianosis por mecanismo central no mejora, aunque yo le haga masaje o calor. En cambio, la periférica puede mejorar, por ejemplo, con el frío. Si yo tengo una cianosis a nivel subunguial, por vasoconstricción, que me produce el frío, si yo masajeo, me masajeo las manos, ese masajeo me produce calor y eso me da vasodilatación, desaparece la cianosis. En estos casos no. Pueden acompañarse, como dijimos, de signos de hipoxemia crónica, como la poliglobulia y la acropaquia, y mejoran con la administración de oxígeno. O sea, si yo al paciente le administro oxígeno, con algunas de las formas de administrar oxígeno, por una cánula nasal o por una máscula de Venturi que me permite aumentar la FiO2 progresivamente. Nosotros dijimos, ustedes se acuerdan de fisio, que la FiO2 en el atmosférico es del 0,21%, yo la puedo aumentar al 28, al 35, al 50, al 60. Con máscara de Venturi llego hasta el 60. Después ya tengo que usar otros dispositivos que pueden llegar hasta el 100. Pero bueno, una cianosis por un mecanismo central, lo que a mí me tiene que poner la alerta que yo a este paciente le tengo que dar rápidamente oxígeno, ¿no? Como tratamiento, el oxígeno, la oxigenoterapia. Muy bien, y las causas periféricas, en general, no es universal, salvo la insuficiencia cardíaca derecha, que yo la puedo encontrar en niveles superiores e inferiores, pero por ahí puede estar localizada a un sector donde esté, por ejemplo, una obstrucción arterial de un miembro inferior, o una TBP. Estas en general mejoran cuando yo le hago masaje, o mejoro la circulación. No tienen signos de poliglobulia y acropaquia, y no mejoran aunque yo les dé oxígeno. Porque acá el problema está a nivel circulatorio, a nivel del flujo. Muy bien, y en base a su distribución, yo puedo decir que es generalizada, cuando está en todas partes del cuerpo, y digo que es localizada, que en general siempre que es localizada, el mecanismo que la produce va a ser periférico, y entonces en las obstrucciones venosas o arteriales, por ejemplo. Ahora como regla, estas son cosas para analizar. Perlas, digamos. Si yo tengo una cianosis que está localizada en un miembro, el mecanismo va a ser siempre periférico. Si yo tengo una cianosis generalizada, ahí no sé, puede ser periférica o central. Siempre que exista cianosis en la mucosa yugal y lingual, la causa es central. Esto está escrito en todos los libros, pero bueno, como les dije hoy cuando hablábamos de las cardiopatías congénitas, el ducto arterioso persistente, nosotros ya en la edad adulta no lo vemos, para que produzca esto de la cianosis diferencial, o sea, cianosis de los miembros inferiores con los miembros superiores conservados. Esto tiene que ser un ducto arterioso grande,
que haya pasado desapercibido durante la infancia y que curse con hipertensión pulmonar y con inversión de flujo. En realidad es algo característico, está escrito en todos los libros de semiología, pero es una patología o un dato semiológico del examen físico que yo la verdad que no lo vi nunca, y tiene que ver con esto, con el diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas y con el abordaje quirúrgico y la resolución en la edad temprana de la vida y no llegar a esta situación. Y la cianosis de una extremidad que disminuye cuando yo le elevo el miembro, sugiere que el mecanismo de producción es periférico. Bueno, entonces, cuando yo tengo un paciente con cianosis, y ese mecanismo de cianosis es central, me confirma que tiene hipoxemia. Esta es una diapositiva recontra importante, es pregunta de examen, no sé, yo quiero que la graben. La presencia de cianosis por un mecanismo central me confirma, me pone el rótulo que el paciente tiene hipoxemia. Cuando veamos insuficiencia respiratoria, vamos a ver que la definición de insuficiencia respiratoria está dada por la medición de la PO2. Yo digo que un paciente tiene insuficiencia respiratoria cuando tiene una PO2 menor de 60 o una PCO2 mayor de 45. O sea, la definición es gasométrica. O sea, yo no puedo decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria solamente porque respira mal, no porque tiene dificultad respiratoria, porque yo veo que hay un aumento del trabajo respiratorio. Yo para ponerle el rótulo y decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, tengo que hacer una gasometría y medir gases en sangre arterial. Pero hay un único dato del examen físico objetivo, que si el paciente lo tiene, seguro que tiene insuficiencia respiratoria, que es la hipoxemia. Si un paciente tiene una hemoglobina reducida mayor a 5 gramos de decilitro, la PO2 seguro que es menor de 60. ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezamos la clase, o en varios puntos de la clase, yo hice hincapié, tal vez mezclé un poco en el momento cuando hablaba de las cosas, pero hice hincapié en que la presión parcial de oxígeno es muy importante porque eso depende de la oxigenación de la hemoglobina, ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía, en el pulmón, en el capilar pulmonar, que la presión parcial de oxígeno es de 100, o cercana a 100, esto hace que se rompa, que esa hemoglobina reducida y tensa que viene a nivel periférico, que está englobando, metiendo hacia adentro los grupos M, la tensión de oxígeno rompa los enlaces que hacen que la hemoglobina esté hecho un ovillo, rompa estos enlaces, se abre la hemoglobina, expone los grupos M y aumenta la afinidad por el oxígeno. Entonces, si yo tengo cianosis, o sea que yo no pude saturar la hemoglobina, seguro que la PO2 es menor de 60. O sea que el único dato del examen físico que a mí me pone el rótulo de que tiene insuficiencia respiratoria es la cianosis. Un paciente puede venir con 30 de frecuencia respiratoria. Yo lo puedo ocultar y encontrar ruidos respiratorios, sibilancias, roncos. Pero lo único que a mí me va a definir que tenga insuficiencia respiratoria del examen físico me va a aproximar con bastante objetividad es la cianosis. Si ustedes reciben la guardia de un paciente que tiene cianosis, o van a ver al domicilio un paciente que tiene cianosis, es un signo de gravedad. Y tienen que administrarle rápidamente oxígeno. Le van a sacar gases para confirmarlo, obviamente, para definir que está en insuficiencia respiratoria, pero inmediatamente que le sacan los gases, te ponen la máscara de oxígeno y esperan después el resultado. Pues este paciente seguro que está hipoxémico. Ahora, para complicar las cosas, siempre que hay cianosis y hipoxia tisular, o sea, es un ida y vuelta, o siempre que hay hipoxia tisular y cianosis, la flecha tendría que estar de los dos lados. Y bueno, mire, pensemos esto. ¿Se acuerdan que yo dije al principio de la clase que si nosotros entendemos que la definición depende de la concentración de hemoglobina, podemos saber que puede haber hipoxemias en cianosis, esos son los pacientes con anemia? Nosotros tenemos un paciente con una anemia severa, una hemoglobina de 6, 7, y tiene una neumonía, ese paciente le va a costar desarrollar cianosis, porque le va a costar que la hemoglobina reducida alcance los 5 gramos de decilitro, que tenga el color suficiente azulado para que yo pueda ver este signo en el examen físico. También tengo que saber que puede haber cianosis sin hipoxemia, o con hipoxemias leves y no graves, y esos son los poliglobúlicos. Los pacientes que tienen mucha hemoglobina,
Pueden tener cianosis, eso ustedes lo deben haber visto en la calle, cuando observan y miran las facies, los pacientes con la nariz muy roja, y al mismo tiempo azulada. Eso uno lo puede observar. Y también hay que tener en cuenta este punto muy importante, en donde yo puedo tener hipoxia tisular severa sin cianosis. El ejemplo claro de esto es la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono es una de las causas más frecuentes de intoxicaciones y de muerte por intoxicación en los países, en las zonas urbanas, como Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa con el monóxido de carbono? El monóxido de carbono tiene 240 veces más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina. ¿Esto qué significa? Que una concentración 240 veces menor que el oxígeno se une a la hemoglobina, la desplaza y se une. Desplaza la curva de sucesión de la hemoglobina hacia la derecha, aumenta su afinidad, o sea que el paciente va a tener una hipoxia tisular severísima, y encima los parámetros que nosotros hoy analizamos, que podemos tener como médicos para evaluar el transporte de oxígeno, que eran la PO2 y la saturación, van a estar normales. ¿Por qué? La PO2 va a estar normal porque el oxígeno disulto no se modifica. No se va a modificar. Lo que se modifica es que va un día la hemoglobina. Pero la PO2 está normal. Y la saturación de la hemoglobina tampoco la voy a ver alterada, aunque sí está modificada, porque la carboxihemoglobina tiene un color rojo exactamente igual que la oxihemoglobina. Y yo les dije que los métodos que evalúan o que miden la saturación de la hemoglobina lo hacen a través del color. Entonces, no pueden distinguir entre carboxihemoglobina y oxihemoglobina. Entonces, los dos parámetros que yo tengo para medir el transporte de oxígeno me pueden hacer que yo no me dé cuenta y que pase desapercibida una hipoxia tisular severa como la intoxicación por monóxido de carbono. Y esto es muy importante porque los síntomas de intoxicación pueden ser síntomas totalmente inespecíficos. Los pacientes pueden tener cefalea, que es el más intenso, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, hasta que llegan a grados más graves con deterioro sensorio, coma, y como no se despiertan y no salen del ambiente donde está la combustión del monóxido de carbono, se mueren. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, y que proviene de la combustión incompleta de hidrocarburos. Y esto ocurre no solamente en el ejemplo que uno tiene en la cabeza, en las villas miserias, los braceros, la gente viviendo toda amontonada. Esto ocurre también acá, en Palermo y en Recoleta. Yo trabajé muchos años en Swiss Medical, en la que está en calle Purredón, y recibía estudiantes de distintas carreras que en pleno invierno, con frío, cerraban todas las ventanas, se sentaban en la cocina a estudiar, tenían el calefón en la cocina, o estufas sin ventilación afuera, que hacían mala combustión y venían por cefalea, por náuseas o vómitos. Entonces, si uno sospecha en la intoxicación por monóxido de carbono, en realidad lo que tiene que hacer es mandar a medir la carboxihemoglobina, que se hace, por ejemplo, en Posadas. No sé si hay otro lugar también que lo hace. Pero antes que todo eso, lo que hay que hacer inmediatamente es, primero, sacar el paciente del lugar donde estaba. Y otro, administrar el oxígeno. Que en realidad, si uno tiene que hacer un tratamiento en un paciente severo, hay que poner una cámara hiperbárica, para dar oxígeno a más del 100%, por 100%, para desplazar al monóxido de su unión con la hemoglobina. Muy bien, siempre que, bueno, es feo dar la clase así, hablando sola, sin que ustedes puedan preguntar o intercambiar. Es difícil seguir el hilo, sin ver la cara de ustedes cuando uno está hablando. Pero siempre cuando hablamos de esto surge lo de Cromañón. El Hospital de Clínicas tuvo un papel muy importante en Cromañón, por la cercanía, ¿no?, de la discoteca que quedaba ahí en 11 y nuestro hospital. Ese día, los médicos que estaban de guardia, que empezaban a recibir ambulancias donde le bajaban de a 10 chicos, a 5 chicos, y que todavía no sabían lo que estaba pasando, no entendían, recibían pacientes que estaban con deterioro sensorio y rosados. Le hacían un estado de base, que es lo más rápido de todo el examen del laboratorio, lo más rápido que llega
Cuando uno toma una muestra de sangre, este estado ácido base porque la máquina lo saca rápidamente. Y los pacientes tenían una PO2 normal, una PC2 normal y una saturación de la hemoglobina normal, porque estaban acidóticos. ¿Mm? Y bueno, hoy sabemos que, que los pacientes con cromañón se morían porque la combustión del poliuretano, que es lo que estaba en las sombras, ¿no? En esas medias sombras que estaban en el techo de la discoteca, cuando empezaron a tirar la pirotecnia y empezaron a hacer combustión, la combustión del poliuretano produjo cianuro, o sea que los pacientes tenían una hipoxia tisular severísima porque el poco oxígeno que les llegaba no lo podían utilizar, monóxido de carbono, por eso es que la PO2, la saturación de la hemoglobina es normal, y otra sustancia se llama acroleína, que produce toda una lesión de la vía respiratoria, terrible, en donde es tóxica para el epitelio, los pacientes se estresaban. Así que bueno, no siempre que haya hipoxia tisular va a aparecer la cianosis, pero cuando la cianosis está y el paciente tiene hipoxemia, o sea, el mecanismo es central, uno le pone el rótulo de que tiene insuficiencia respiratoria. Es un signo de gravedad, a ustedes no se les puede escapar esto. Después de esta clase, este concepto lo tienen que adquirir, y si después que se reciben se van a trabajar a cualquier lado del país, y están en una guardia o en una ambulancia y van a ver un paciente y tiene cianosis, ese paciente está grave. ¿Mm? Bueno, entonces la hipoxia tisular lo podemos clasificar como hipoxia hipoxémica, que es cuando hay una disminución de la PO2 en sangre arterial, o sea, hay hipoxemia, y esto es característico de las enfermedades respiratorias y de los subcentrales. Hipoxia anémica, que es cuando hay una disminución de la hemoglobina. Esto ocurre en la anemia, y también ocurre en la intoxicación por monóxido de carbono, donde la hemoglobina está, no es que hay anemia porque hay una disminución de la concentración, pero está unida al monóxido de carbono, aumenta por la afinidad por el oxígeno, y el tejido periférico no lo recibe. Hipoxia por éstasis, que es cuando hay una caída de volumen minuto, esto es característico del shock, de la insuficiencia cardíaca derecha y el taponamiento cardíaco. Y lo que se llama hipoxia hipóxica o histotóxica, que es cuando, a pesar de que uno aporta la oferta de oxígeno al tejido periférico es la adecuada, pero no la puedo utilizar, y esto es lo característico de la intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, y por último, como un algoritmo mental, que no es tan así, pero bueno, no sé, yo lo hice hace mucho esto, me arrepentí, pero no sé por qué siempre lo termino diciendo. Cuando un paciente tiene cianosis, obviamente uno con los antecedentes se puede orientar un poco cuál es el mecanismo de la cianosis, ¿no? Si tiene antecedentes de enfermedades pulmonares, como por ejemplo un EPOC, un asmático, uno puede pensar que la cianosis es central. Si tiene enfermedad cardíaca, puedo pensar que es central o periférico mixta. Los síntomas concomitantes también me van a ayudar a ver cuál. Si tiene dolor en un miembro, está localizada en un lugar, yo pienso que es periférica. Si tiene disnea, voy a pensar más que es una cianosis por un mecanismo central. El tiempo de evolución, la relación con el esfuerzo, todo esto me va a ir como ayudando a ver cuál es el mecanismo de la cianosis. Y después en el examen físico, que está localizada siempre es periférica, y puede encontrar, por ejemplo, signos de una ATP, que es, aparte de la cianosis, la asimetría en el diámetro de los miembros inferiores, o una obstrucción arterial, que es la presencia de dolor o la ausencia de pulso periférico, y el diagnóstico de esto, la certeza, la tenés por medio de un ecodoppler. Si es generalizada, puede ser central o periférica o mixta. Y acá me va a ayudar mucho el examen del aparato respiratorio y cardiovascular. Cardiovascular, encontrar todos los síntomas y signos que ustedes muy bien aprendieron en el primer parcial, de insuficiencia cardíaca. Respiratorio, todo lo que vamos a ver esta semana y la que viene. Y acá, los exámenes complementarios que me van a ayudar a diferenciar una de otra va a ser los gases en sangre, el electrocardiograma, la placa de tórax y el ecocardiograma. Muy bien, y con esto terminamos. Bueno, espero que haya sido clara. Es difícil dar la clase sin verlos, y llevar el hilo de la narración. Pero bueno, nos vemos, nos escuchamos y en el próximo teórico. Y bueno, voy a hablar con Eva a ver si podemos hacer
virtual, pero en vivo, el cierre con el análisis de los casos clínicos, así usted tiene la oportunidad de preguntar. Yo lo arreglo con Eva, a ver cómo lo han hecho, si es que lo hicieron con los ejes temáticos anteriores. Estaría bueno, así ustedes pueden preguntar si quedó alguna duda de las clases. Pero igual vamos a seguir haciendo hincapié en esto a medida que vayamos progresando con los diferentes temas. Bueno, espero que les sea útil.